Licenciada, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Cuánto aumentó el dólar desde que vino este gobierno? En realidad... 9,50, 28, Sí, 200. aproximadamente, un 190 y pico por ciento. Pero el tema acá, en realidad, es recapitular un poco qué es lo que está sucediendo desde el 27 de abril. Una situación que no están pudiendo frenar, producto de la sangría cambiaria que se empezó a generar. No nos olvidemos que anteriormente a esta sangría cambiaria ya teníamos una enorme fuga de divisas de 88.000 millones de dólares desde que asumió este gobierno y se acentuó muchísimo con esta sangría cambiaria que, bueno, hay que ver cómo van a terminar los números que todavía no están publicados. El balance cambiario del Banco Central que publica estos números de fuga de divisas no se ha publicado para el mes de mayo todavía. Con lo cual no podemos tener los números de mayo y, bueno, y todavía estamos viviendo la película de junio. Pero como vos bien dijiste, acá tenemos una situación en la cual hasta ahora, desde que empezó el 27 de abril esta situación, hemos perdido 12.000 millones de dólares de reservas, un 20% de las reservas, ha aumentado la tasa de interés a un 40%, que es una tasa imposible para cualquier actividad productiva, y además de eso, bueno, la suba del dólar un 50% desde diciembre a la fecha. Y como vos bien dijiste, esto produjo, no solamente se produjo una devaluación económica, sino también una devaluación política, porque al recurrir al Fondo Monetario Internacional, este gobierno ha sufrido una devaluación política. De hecho, estaba leyendo una encuesta sobre cuáles son las preocupaciones negativas que está teniendo la gente en este momento y en realidad ponen en primer lugar la inseguridad, en segundo lugar la inflación, en tercer lugar el dólar y en cuarto lugar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto marca a las claras que se está perdiendo la confianza. Si a eso le sumamos que ha habido, digamos, una intervención absolutamente errática e improvisada del Banco Central y del equipo económico, se puede entender lo que está pasando hoy con el dólar, que vos fíjate que una semana después de que se anunció el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como la salvación de los argentinos, el tipo de cambio siguió subiendo un 11%, como para que nuestro oyente se dé una idea de cuánto es el 11%, es el rendimiento que tiene un plazo fijo en 4 meses. Esto en 7 días, 5 días hábiles, que se anunció que se hacía el acuerdo con el fondo ahora. Lógicamente que esta incertidumbre y esta situación licuó las expectativas que había con respecto a este anuncio positivo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la pregunta que viene acá y que todo el mundo hace es cómo se genera esta confianza nuevamente. Bueno, vemos que una de las alternativas fue en el día de ayer echar al presidente del Banco Central y colocar un hombre afín a los mercados y a los mercados financieros. Hay una denuncia ya contra Sturzenegger por la posibilidad de que ha habido un enjuague ahí, una corrupción, cuando subía y bajaba el dólar que compraban los amigos. Además, tiene más denuncias que el gordo Valor, porque también hizo el mega canje este señor, que claro, o sea, un gran equipo económico de vendepatrias y cipayos que ha hecho el presidente de la Nación. Pero vos sabés que en realidad también no se puede entender bajo ningún punto de vista, y esto ya no es una cuestión de economistas ortodoxos, economistas heterodoxos, sino que no se puede entender qué es lo que se quería hacer. Porque el Fondo Monetario Internacional, uno de los requisitos fue pedir que el Banco Central deje libre el tipo de cambio y que solo intervenga en situaciones que no podía. El día lunes no intervino, el día martes ya intervino, el día miércoles no intervino y ayer jueves que se produjo esta gran corrida. No intervino. ¿Intervino? No intervino en lo Pero más no intervino mínimo. con 100 millones el mes anterior. Eso fue el día anterior. El día anterior con 700 millones. Esto fue el martes, el miércoles, pero ayer jueves se retiró del mercado. Entonces, esto generó una situación también de disconformidad dentro del equipo económico y la falta de señales en el mercado y ante la gente de qué es lo que se va a hacer. Muchos decían que en realidad este dólar, en definitiva, se estaba usando, beneficiaba, porque
uno cuando trataba de analizar cuál era el sentido común de todo esto, se escuchaban voces, incluso financieras, que decían que este dólar alto en realidad beneficiaba para hacer otra de las cuestiones que pidió el Fondo Monetario Internacional, que es licuar la bola de las LEVAX, ¿no? Sí. Entonces, en definitiva, aumentando tanto el dólar, hace que los tenedores de LEVAX se desprendan antes de tiempo del mega vencimiento que tenemos el 19 de junio, el martes. Entonces se desprendan antes de tiempo y no se llegue con otra bola de nieve como la que vivimos hace un mes, cortando clavos como hace un mes, y esto pueda ayudar a morigerar la situación. Digamos, yo la verdad que no creo que sea así, porque si es así, realmente es una jugada muy arriesgada, poniendo toda la economía en riesgo para poder subsanar esta situación. Ahora, lo que está por firmar la Argentina, hay un reconocimiento del 32% de la inflación. ¿Usted ha leído Sí. los condicionamientos? Sí. Graciano dijo que es pésimo, que es gravísimo. Y en realidad... Que peligra está la propia presencia del presidente. Dijo que si había dignidad tendría que irse. Fue terrible lo que dijo Graciano, y no es izquierdista ni es comunista Graciano, ¿no? Para nada. Lo que pasa es que no se entiende mucho justamente cómo empiezan a jugar metas de política económica como contrapuestas. Hay metas de políticas económicas que, como todo buen economista sabe, no se pueden cumplir todas las metas a la vez, siempre una es en desmedro de la otra. Y digamos que acá, en este acuerdo, más allá de grandes ajustes estructurales que tiene y posibilidades como, por ejemplo, echar fondo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y demás, se observa un gran ajuste económico y del Estado, que sobre todo haciendo hincapié no solamente una disminución del 13% de los salarios, una disminución del 13% del gasto público, una disminución del 76% de las transferencias a las provincias. ¿Qué te quiero decir con esto, Alfredo? Eso. Y el pacto fiscal que se firmó en noviembre, que se firmó a raíz de la reducción, digamos, de los salarios de las jubilaciones, ya quedó caduco, porque en definitiva esa reducción hace que no se pueda cumplir ese pacto fiscal. Entonces, esta situación termina siendo una situación día a día, sumado a la obra pública, un 81% de ajuste de la obra pública, bárbaro, que pone 430.000 puestos de trabajo de la construcción en riesgo. Pero es salvaje este ajuste. El ajuste es muy fuerte, pero esta situación no solamente va a impactar en el tema del gasto. Resulta que... Lo peor en las tarifas, pues están dolarizadas, y si aumenta el dólar con la inflación, en vez de haber un 40, tiene que haber un 80% de incremento ahora en agosto. Bueno, casualmente leía que esta reducción, digamos, de los subsidios, que es otra de las cuestiones que se plantean en el memorándum con el Fondo Monetario Internacional, posiblemente no se llegue por este aumento del dólar, que va a obligar a que se terminen subsidiando estos precios dolarizados. Mismo también el tema del combustible. Acaban de llegar hace unos días a un acuerdo, pero ese acuerdo hoy entre petroleras y gobierno hoy también queda obsoleto a raíz de esta fuerte suba del dólar. Como verás, Alfredo, este dólar termina impactando en la economía diaria, pero, ¿no? Por supuesto. Además es mentiroso, no puede decir el INDEC que es 2,1. Bueno, son más delincuentes estos que Moreno. Moreno es la Virgen María al lado de esto, porque no nos pueden engrupir, me toman como imbécil. Es muy raro, y bueno, y hay otras fuentes, por ejemplo, el Instituto de Estadística de los Trabajadores publicó la semana pasada el índice de inflación de mayo, teniendo en cuenta cuál había sido toda la corrida, y fue de un 2,9%. Sí. Con lo cual la inflación estaría llegando a un 12,9%, casi un 13%, y resultó para todos muy extraño que el índice de inflación del INDEC resultara tan bajo. Pero bueno, lo importante que yo quiero resaltar acá, Alfredo, es cómo terminan afectándose los 4 motores de desarrollo que tiene la economía o el PBI. Sí. ¿No? Porque en definitiva la economía tiene 4 motores económicos importantes que son los que ayudan a que el Producto Bruto crezca. Uno es el consumo, que claramente va a estar afectado por la inflación, por este deterioro de los salarios reales. Ya bajó el 6% con relación al año anterior. Ya bajó el 6%. Bueno. El otro es la inversión productiva, que en definitiva no vienen inversiones, nunca hubo lluvia de inversiones. El empresario pyme realmente con una tasa de interés del 40% le es muy difícil poder producir, y junto con una disminución de la actividad económica que va a haber, va a estar con el aumento de las tarifas, ¿no?, que impactan el consumo y la inversión, también se va a ver afectado. El gasto público, a todo esto, un paréntesis, el consumo es el 75% del PBI.
La inversión representa un 20% del PBI. Luego tenemos, por otro lado, el tema del gasto. El gasto público representa un 14% del PBI y esto va a sufrir un gran ajuste que va a terminar replicándose, diría John Maynard Keynes, que termina replicándose como motor en el resto de la economía e impactando. Entonces, lo único que se ve acá o que se vislumbra como un motor expansivo son las exportaciones, si se quiere las exportaciones netas, la balanza comercial, porque en definitiva se espera que con un dólar más alto haya mayores exportaciones y que la recesión haga que haya menores importaciones. Entonces, de este modo, la economía se expandría. Pero no se está teniendo en cuenta otras cuestiones. Pero no llegaría al 1%. Porque, ¿qué pasó? El sector exportador, que es el campo, tenía que vender 7.500 millones de dólares que no los vendió. Y que ahora el Banco Central acaba de anunciar que 7.500 millones de dólares préstamo del FMI, pasan, la mitad de lo que den, van a pasar a calmar las fieras, ¿no? A las fieras de esta corrida del dólar a través de licitaciones diarias que van a realizar y esta plata se va a utilizar para eso. Entonces tenemos una situación en donde la actividad económica va a estar afectada por consumo e inversión, que se va a afectar el empleo y la capacidad productiva de la Argentina, y también por el tema del Estado, que se plantean metas de equilibrio fiscal con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, llegar al año 2020 con equilibrio fiscal, es decir, que los gastos sean iguales a la recaudación. Imposible. Esto es no conocer la historia de la Argentina. ¿Por qué te digo esto, Alfredo? Porque en realidad siempre que el gasto disminuye, está demostrado que la recaudación disminuye aún más. Oye, lo dijo usted reiteradas veces. ¿Sí? Con lo cual, llegar al equilibrio fiscal es muy difícil. Sumado a esto, el haber generado, digamos, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, lo que hizo fue también perder la gobernabilidad para poder resolver cuestiones que tengan que ver con la recesión. Entonces recurrimos a un prestamista de última instancia, perdemos gobernabilidad para realizar nuestras políticas económicas ante los ajustes que nos van a pedir, como por ejemplo reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en marzo del 2019, etcétera, etcétera. Y esto hace que, en definitiva, nosotros no podamos ya tener un manejo, la autonomía en las decisiones nuestras de política económica. Hay cogobierno entonces entre el Fondo Monetario y el Gobierno Nacional. Alfredo, esto siempre fue así. Esto siempre fue así. No, simplemente porque dicen... Yo le escuchaba el cara dura Duhovne, digo cara dura con toda la más absoluta responsabilidad, porque un individuo que tiene una casa de varios millones de dólares y paga como sitio baldío es un delincuente. Tendría que haber hablado desde la cárcel el delincuente Duhovne, un triste y ambiguo periodista que de pronto sale con una casa fenomenal porque seguramente es choreada, no hay otra forma, y después lo acusan a Moyano, y salió a decir de que la Argentina no toma más deuda con esto del Fondo Monetario. No es incrementar la deuda, pero es una barbaridad, nos toman de estúpido. Y te doy un dato adicional que en realidad es cuando uno intenta ver en dónde se va a usar esta plata. 50.000 millones de dólares es muchísima plata, es mucho más que el megacanje, como le hemos hablado anteriormente. Pero llegan 35 hasta que se vayan esto el año que viene. Claro, después queda un resto más. Pero bueno, cuando uno ve, por ejemplo, ¿para qué se va a usar? Ya han anunciado que 7.500 millones los van a usar para atender a las fieras. Y no quiere el fondo eso, ¿eh? No sé si lo va a autorizar, porque a lo mejor se lo manda después que ellos hagan esta compulsa. Tenemos por otro lado que en el 2018, en estos 6 meses que quedan, tenemos vencimientos con los acreedores privados por 10.000 millones de dólares, con lo cual está pensado, esto no se ha dicho todavía en los medios de comunicación, pero en los mercados se está hablando de que ese dinero se destine a calmar estas acreencias. Pero en septiembre viene de nuevo el ajuste producto de la intervención del Fondo Monetario. Van a venir a estudiarnos, no van a autorizar. Son trimestrales. Por eso digo, viene en septiembre. A su vez tenemos en el otro año, el año que sigue, 12.000 millones de dólares de vencimientos, ¿no? Y a su vez, que esto sí fue pactado con el fondo, de poder utilizar ese préstamo para desarmar la bola de las LEVAX, esta bola de nieve que siempre en tu programa vinimos hablando sobre los riesgos que tenía esta situación. Entonces, en definitiva, bueno, hoy Caputo llega para eso, llega para estabilizar este tipo de cambio con estos 7.500 millones de dólares, para reducir esta bola de LEVAX y, como tercer objetivo, aumentar las reservas, que en este contexto, la verdad que no está claro cómo van a hacer para aumentar las reservas, cuando en definitiva
se está utilizando ese ingreso de dinero para hacer la fuga de divisas. Y los digamos. segundos 15.000 millones era para pagar la deuda. Tampoco Claro. puede ingresar como reserva del Banco Central. Ahora, No. ¿esto es mala praxis o mala fe? Mira, la realidad es que Una combinación de ambas dos. para alguien que se autocatalogó como el mejor equipo económico de Sí. los últimos 20 años, y debería decir que es mala praxis, Alfredo, porque en realidad esto no lo deberían Pero haber son tipos que desconocido. uno paga como baldío, el otro tiene un montón de cuentas en el exterior no denunciadas porque también hay una mala fe. Y esta Son es, una de las cosas, sinvergüenza. esta es una de las cosas que hoy escuchaba justamente en un programa de radio que se les achacaba a los funcionarios. Dice, ¿cómo quieren ustedes generar confianza si son los primeros que tienen todo el dinero afuera? ¿No? Y creo que esto es fundamental, ¿no? Es fundamental a la hora de dar señales con respecto a si uno confía en el país o no. Pero bueno, esta situación que yo te venía diciendo de los motores económicos, en realidad yo te estoy hablando de cómo han sido todos los anteriores ajustes con respecto al Fondo Sí. Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario empieza a pedir mayor ajuste fiscal, termina pactando en el consumo, la inversión, en el empleo, en la actividad productiva, profundizando los desequilibrios fiscales a raíz de que disminuye también la recaudación. Y esto empieza a hacer, la rigurosidad del ajuste, digamos, también empieza a complicar el tema del déficit financiero, que son los intereses de la deuda. Porque hasta acá todo el mundo, inclusive el Fondo Monetario Internacional, están hablando del déficit primario. Sí, sí. No están hablando de que el déficit financiero ya está subiendo a un 7% del PBI. El déficit total, que es el que realmente hay que tener en cuenta. Entonces, en definitiva, estamos renunciando a gastos sociales, a gastos en obra pública, a gastos en desarrollo, para justamente poder atender los gastos de la deuda y más deuda que toma este gobierno. Y con estos 50.000 millones, en vez de afectar el 13% del PBI, lo afecta mucho más. Y en realidad, viste que las metas de inflación, ellos están estimando un 0,4%, pero lo pusieron en los papeles, porque en realidad el fondo está estimando para este año una recesión económica, con una inflación mayor. O sea, el peor escenario, porque un escenario de esta inflación realmente para los ciudadanos, para el pueblo, es muy difícil.